La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Esta semana es tradicionalmente denominada como Semana Santa. Y nosotros no tenemos ninguna objeción de denominarla de la misma manera. No tenemos ningún reparo en decir que esta es la Semana Santa. Desde luego, el término santo lo que significa es separado. Ese es el significado del término santo. Y nosotros hemos entendido con perfecta claridad que, contrario a las demás semanas, esta semana es santa porque la hemos separado para la reflexión en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que nosotros, los evangélicos, afirmamos que todos los días son santos en Él, pero aprovechamos la oportunidad de esta celebración y separamos esta semana, obviamente, para esta celebración y para esta reflexión. La celebramos en memoria de Él. Y desde luego el objetivo y el propósito es lo que acabo de plantear en la oración. El objetivo y el propósito es que cada día, nos enamoremos más del sacrificio de Cristo. Que cada día nos enamoremos más del proceso de su gracia y de su reconciliación. Y para la reflexión de esta mañana, obviamente, yo quiero hacer una sinopsis de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y le voy a denominar el gran absurdo. Tal vez un término que para algunos le pueda ser chocante, pero mirar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde la óptica humana, desde la perspectiva humana, no es otra cosa que un grandísimo absurdo. Desde luego no se me asuste ni se me presigne por lo que yo estoy diciendo. En el camino usted va a entender por qué denomino el proceso de la Semana Santa en la reflexión como un gran absurdo. ¿Qué necesitamos entender dentro de esta semana para hablar de esto como un absurdo? Lo que necesitamos entender es bien claro lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia nos dice que hubo un día en la historia de la humanidad que el ser humano perdió de perspectiva su relación con Dios. Y como resultado de ello, se escondió de Dios. Esta es la tarea que toman precisamente los biblistas del Pentateuco. Es la tarea que nos presentan los biblistas en el libro de Génesis. Cómo el hombre, cómo el ser humano perdió de perspectiva lo más extraordinario, lo más maravilloso, su relación con Dios, y se escondió de Él. Por el otro lado, ese planteamiento escritural nos dice que en ese instante el ser humano perdió el derecho a la intimidad con el Eterno. Escuche bien lo que estoy subrayando: el derecho a la intimidad con el Eterno. ¿Por qué lo denomino el derecho a la intimidad con el Eterno? La Biblia dice
que todas las cosas fueron creadas por Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y todo lo que Él creó, dice la Escritura, lo creó con su palabra. Es decir, no intervino la acción física de Dios para la creación. Creó los cielos, creó las lunas, creó los soles, creó las estrellas. Todo lo creó con su palabra. Pero al ser humano lo creó con sus propias manos. Eso demarca un sentido profundo de intimidad. Jesús participó dentro de la experiencia de esa creación. Él era precisamente esa palabra que creaba todas las cosas. Él era precisamente esa palabra que daba forma a los soles, daba forma a las estrellas, daba forma a las constelaciones. Y el ser humano perdió ese derecho de intimidad. Imagínese, Dios hizo para el ser humano un paraíso. Esa experiencia de intimidad provocó que Dios hiciera para el ser humano un paraíso, un lugar distinto, separado, diferente, un lugar exclusivo para el ser humano. Desde luego, el ser humano, en el acto de desobediencia, cuando pierde el derecho a la intimidad con Dios, perdió su relación con el Eterno. Y desde luego, no ha habido una noticia más latónica, más grisácea, más triste, más agónica, que la noticia que demarca la Escritura cuando el ser humano fue separado de la intimidad de Dios. Fue expulsado del lugar que Dios le había hecho como un lugar de exclusividad. Pero por sobre todas las cosas, lo más doloroso es que perdió intimidad con el Eterno y como consecuencia perdió una sensación de intimidad consigo mismo. Y perdió intimidad con sus semejantes y perdió intimidad con la naturaleza. No podía quedarse en el lugar que Dios le había hecho para esa intimidad. No podía quedarse en el lugar que Dios le había creado para ese proceso de participación íntima entre el Creador y la criatura. Pero lo que es interesante, lo que es maravilloso y lo que es absurdo, absurdamente maravilloso, es que Dios, cuando expulsa al hombre del lugar, del escenario de la intimidad, no le dijo adiós, no le dijo para siempre no quiero saber de ti. No le dijo al ser humano se acabó mi amistad contigo por siempre. No le dijo al ser humano no quiero saber de ti ni en pinturas, sino todo lo contrario. Antes de sacarlos del lugar de la intimidad, le hizo una promesa de provisión, de reconciliación, y le hizo saber que un día volvería a reconciliarse con él y que un día destruiría las fuerzas del mal que le habían provocado el acto de la desobediencia. A mí me parece que esto es maravilloso. ¿Por qué es absurdo? Porque los seres humanos no funcionamos de esa manera. Yo he escuchado a tantos seres humanos, incluyendo a cristianos, que dicen, conmigo sí es verdad, yo doy paso a la primera y doy paso a la segunda, pero a la tercera va la vencida. Cierro la brecha, cierro la comunicación,
No me interesa relación con tal persona que haya hecho algún acto de agravio contra mi persona. Es absurdo porque Dios, en lugar de cerrarle la oportunidad al ser humano, le hizo saber al ser humano que él provocaría un medio de provisión, un medio de reconciliación, y que a través de ese medio el ser humano podría volver nuevamente a reconciliarse con él. Cumpliéndose el tiempo de aquel oráculo divino, es que aparece Jesús. Cumpliéndose el tiempo de aquella promesa de reconciliación, es que aparece Jesucristo, y a través de él es que se cumple de manera majestuosa la redención de la humanidad. Este tenía que redimir al ser humano, no solo del acto de la desobediencia, sino que tenía que redimirlo de toda consecuencia que dicho acto ha provocado en la raza humana. Y eso también, mis queridos hermanos, es un absurdo. Porque no solamente Dios le está prometiendo a la humanidad reconciliación con Él a través de Jesucristo, sino que le está diciendo: todo lo que tú has hecho, todo lo que has provocado y en todo lo que has sido víctima como resultado de tu desobediencia, yo lo voy a cancelar, yo lo voy a olvidar, yo lo voy a echar al pasado, yo lo voy a enterrar en lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ello. La manera en que se realizan los actos de gracia para la salvación, lo que vamos a reflexionar en la mañana de hoy como resultado del día de reflexión en términos de la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es denominado por mí como un absurdo. ¿Y por qué es un absurdo, mis amados hermanos? Porque absurdo es todo aquello contrario a la razón humana. Absurdo es aquello que no puede ser entendido, que no puede ser comprendido, que no puede ser asimilado por la razón humana. Por eso yo puedo entender a cualquier persona que cuando escucha el mensaje del Evangelio no reacciona favorablemente a él. Porque obviamente es muy natural que una persona en su naturaleza humana no pueda entender la realidad de la gracia, del amor, del proceso de reconciliación que a través de Jesucristo el ser humano puede alcanzar para con Dios. Por eso es un gran absurdo. Es un absurdo el pensar que la gracia de Dios se ha manifestado en bienestar de nosotros los seres humanos, porque se hace incomprensible. Oiga bien, se hace incomprensible que el Dios que creó todas las cosas con su palabra, el Dios que con sus manos para intimidar con el ser humano y declararlo corona de su creación, se hace imposible que el Dios que a través de su palabra dio forma a todas las cosas, finalmente haga que esa palabra se convierta en carne, haga que esa palabra se convierta en humano, haga que esa palabra experimente el proceso de la humanidad y de esta manera el ser humano pueda encontrar reconciliación con Dios. Personalmente, he sido mediador de reconciliación
en muchos procesos. He participado en procesos de reconciliación de empleados. He participado en procesos de reconciliación de iglesias. He participado en procesos de reconciliación de amigos. He participado en procesos de reconciliación de matrimonios. Y cuando se trata del proceso de reconciliación entre humanos, hay unas categorías, hay unas reglas a seguir. Para lograr reconciliación entre dos humanos, se requiere, número uno, arrepentimiento del ofensor. Porque nadie está dispuesto a un proceso de reconciliación si el ofensor no está dispuesto a manifestar que está arrepentido del daño que ha hecho. Para que haya un proceso de reconciliación, tienen que estar los dos de acuerdo. Porque naturalmente la persona que cometió el agravio puede estar arrepentido. Pero el que fue agraviado, si no está en disposición de perdonar, pues no hay reconciliación. Esto todavía se agudiza un poco más. Cuando yo he trabajado con procesos de reconciliación en individuos, mire lo que yo he escuchado de algunas personas. Me dicen, mire pastor, yo lo voy a perdonar. Yo lo voy a perdonar, pero yo no voy a seguir con él. Yo lo voy a perdonar, pero yo no voy a seguir mi amistad con ella. Yo lo voy a perdonar, pero óigame, yo perdono, pero no olvido. Así es como funcionamos. Esa es nuestra naturaleza. Así es como correspondemos en nuestra interacción humana. Yo daba una vez una charla sobre el perdón y al final de la charla se me acercó una persona y me dice, pastor, lo más que me gustó es que usted dijo que perdonar es importante aunque no tengamos que mantener la relación con la persona. Eso me quedó bien claro, bien claro. Así somos los seres humanos. Así funcionamos los seres humanos. Pero cuando yo hablo de lo absurdo de Dios, lo que estoy diciendo es que Dios no obra de esa manera. Cuando hablo de lo absurdo de Dios, lo que estoy diciendo es que Dios no procedió de esa forma. La Biblia dice, ¿puede tal vez una persona osar morir por un amigo? Puede osar morir por alguien a quien ama. Puede osar morir por alguien con quien se identifica. Pero Dios muestra su amor para con nosotros porque siendo nosotros pecadores, Él nos amó primero. Es decir, antes que usted y yo pensáramos en pedirle perdón a Dios, ya Él nos había perdonado. Eso es lo absurdo de Jesucristo. Es lo absurdo del Evangelio. Mire lo absurdo como se va demarcando en las Sagradas Escrituras. Para que Cristo apareciera, usó a los profetas para anunciar que vendría. Y empezó a dar rasgos, empezó a dar contraseñas, empezó a dar evidencias de su venida. Y dentro de muchas evidencias con respecto a su venida, habló de que cuando el Mesías llegara, sería el siervo sufriente. Que cuando el Mesías llegara, cuando el Redentor llegara, cuando llegara el que nos iba a reconciliar con Dios, sufriría hasta lo sumo. Que cuando Él llegara, su rostro iba a ser
totalmente desfigurado. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Mas ciertamente él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y escucha ahora, por su llaga, por su llaga. Mira lo que están diciendo los profetas. Así va a ser la reconciliación. ¿No le parece a usted algo absurdo esto? Algo que racionalmente es incomprensible. Mira lo que dice, que el cuerpo de él se iba a convertir en una llaga purulenta, desde la cabeza hasta los pies. Y como resultado de esa llaga purulenta en la cruz del Calvario, entonces era que nosotros seríamos reconciliados con él. Llega como un niño simple, el hijo de un carpintero y de una doncella ingenua. Me llama la atención. Yo hice para esta Semana Santa un ejercicio que se los voy a recomendar, tal vez para el año que viene. Yo reflexioné sobre la Semana Santa cantando canciones de Navidad. ¿Y sabe qué me provocó? Llanto. ¡Qué maravilla! Él vino envuelto en pañales. Él fue colocado en un pesebre. Fue menospreciado por los religiosos de su tiempo. Fue subestimado por los que tenían el deber y la responsabilidad de presentarlo a la humanidad. Fue totalmente ignorado por los sacerdotes, quienes habían sido declarados los evangelistas para el mundo. No fue recibido por su pueblo como era de suponerse. De hecho, su llegada comenzó a crear conflictos muy serios. Como resultado de su llegada, Herodes mandó a matar a todo niño de 1 año hacia abajo. Contra él se desató una batalla virulenta. Una batalla virulenta. Tan pronto inició su ministerio, fue sacado de contexto. Fue acusado de blasfemo. Se le quiso asesinar prácticamente desde el inicio de su ministerio. Sus discípulos no lo entendían. Entró a Jerusalén con toda acción de humildad, pero terminó indignándose por los abusos y los atropellos excesivos de los religiosos de su tiempo. Todo lo que experimentó fue oposición. Le hicieron preguntas con la intención de acusarlo para matarlo. Llevó a sus discípulos a una cena para hacerles saber que su cuerpo y su sangre serían los vehículos de reconciliación para con Dios. Y allí, el que metía la mano con él en el mismo plato para comer fue precisamente el que le traicionó. Fue arrestado. Fue acusado injustamente. Le abofetearon hasta más no poder. Desfiguraron su rostro hasta hacerlo irreconocible. Pedro le negó. Le hacen cargar una cruz pesada. Recibe latigazos. Clavos horadaron sus manos y sus pies. Una espada traspasa su costado. Le ponen corona de espinas, le escupen, se burlan de él. ¿No le parece a usted esto un absurdo? ¡Qué contradicción de amor! ¡Qué contradicción de gracia, de compasión y de misericordia!
en lugar de reaccionar, en lugar de ponerse en función de hombre, Él mantiene su postura vicaria, mantiene su plan redentor. No importó lo que la gente dijo, no importó lo que la religión dijo, no importó la opinión de los sacerdotes de su tiempo, no importó que nadie estuviera listo para recibirle y para proclamarle Rey y Señor. Vivió toda esta experiencia de pasión y de sufrimiento. Y al final, pende de una cruz. Y mira qué dato interesante. Si hubiera sido uno de los que dicen que perdonan una vez y dos veces, pero a la tercera va la vencida. Si hubiera sido uno de ellos pendido de la cruz, oiga, ya yo he mencionado más de 3 cosas por las cuales el ser humano no haría provisión de amistad con nadie. Él miró al Padre y le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No le parece a usted que esto es absurdo? ¿No le parece a usted que esto es incomprensible a la mente humana? ¿No le parece a usted que esto no hay forma en que racionalmente pueda ser entendido? El Cristo de la cruz. El Cristo de la cruz. El pensamiento de los filósofos griegos era mucho más alto que el pensamiento de los discípulos de Jesús. La articulación filosófica de los griegos era mucho más exquisita y mucho más excelsa que el razonamiento y la expansión filosófica de los discípulos de Jesús. Pero cuando ellos hablan de la interrelación de las deidades y de los dioses mitológicos con el ser humano, los dioses mitológicos siempre andan enfogonados con el hombre y siempre están matando a los seres humanos y siempre están peleando con los seres humanos y siempre están luchando con los seres humanos y siempre hay guerra entre la divinidad mitológica y la humanidad. ¿No le parece a usted absurdo que en el mensaje de la fe cristiana el ser humano hizo todo lo posible por vindicarse en su salida, en su expulsión del paraíso? Hizo todo lo posible por decirle a Dios, no me interesa volver a la intimidad, pero aún así Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo nos amó primero. Mire qué dato interesante. Hay un ladrón a su derecha, hay otro ladrón a su izquierda y decide perdonar a un ladrón arrepentido. Hace provisión a su madre de un hijo y hace provisión a Juan de una madre. Siente el peso, todo el peso del abandono de Dios. Esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión que se hace tan incomprensible y que algunos la han interpretado como meramente un acto en el que Dios se desvinculó de Jesús. Es otro absurdo de la fe. Es algo incomprensible para la razón humana. Mire, cuando la Biblia plantea que Jesús muere en la cruz, Él hizo cumplir una expresión que Él dijo. Él habló de que era necesario que Él muriera en la cruz. Y dijo que cuando el Hijo del Hombre fuese exhibido en la cruz, atraería a todos hacia la cruz.
Y muy poca gente tal vez pudo haber entendido lo que él quiso decir. A todos los atraeré a mí mismo. Tal vez mucha gente ha perdido de perspectiva lo que esto significa. Para que se cumpliera eso que Jesús dijo, que Él iba a traer a toda la humanidad hasta la cruz. Precisamente por eso exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir es que cuando llegó ese momento, Jesús invitó a todos los pecados de la humanidad venir a su cuerpo. ¿No le parece un absurdo? Dime qué pecado tienes y yo te invito a que lo traigas a mi cuerpo. Dime qué pecado posees y yo te invito a que lo traigas a mi cuerpo. Dime el nombre de tu pecado. Ese pecado que a veces no nos atrevemos a contar. Ese pecado que a veces no nos atrevemos a decir. Ese pecado que a veces nos roba el sueño. Ese pecado que a veces trae intranquilidad a nuestra vida. Ese pecado fue lo que lo llevó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le parece a usted que es un absurdo? Es incomprensible a la mente humana. Es incomprensible a la razón humana. Los filósofos griegos no articularon religiosamente de esa manera, porque ellos entendían que nadie podía en la divinidad corresponder con tanto amor como Cristo lo hizo. Él llevó el pecado de todos nosotros. El pecado que nos quita el sueño. El pecado que cuando viene a nuestra memoria nos entristece. Él llevó el pecado de todos nosotros para que ahora tú y yo podamos decir: justificados, pues por la fe tengo paz para con Dios a través de mi Señor Jesucristo. Él llevó el pecado de todos nosotros. Y cuando Él invitó, cuando Él dijo: a todos atraeré hasta mí. Cuando Él invitó el pecado de la humanidad, todo el pecado vino hasta la cruz y se depositó en la cruz. Si yo fuera a contabilizar todos mis pecados, tal vez la calculadora no tendría número suficiente. Pero si lo fuéramos a sumar todos, si lo fuéramos a añadir todos, tal vez tendríamos que necesitar la asistencia de un especialista en el campo de las matemáticas para que pudiera llegar al número infinito. Él llevó el pecado de todos nosotros. Y cuando ese pecado se sentó sobre su cuerpo, ese pecado putrificó el cuerpo a tal punto que lo convirtió en una llaga pestilente. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Qué maravilloso absurdo! Cuando tú y yo en la reflexión de la Semana Santa podemos decir: por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente hace esto,
Vive la experiencia de la sed física como resultado del desangramiento. Siente la satisfacción de haber cumplido el compromiso de la redención a cabalidad. Y finalmente, entrega a Dios su espíritu. A ese absurdo de la redención, cuando yo lo veo a la luz de la historia bíblica, llego a una sola conclusión, llego a una sola palabra. Esa palabra es pasión. Pasión es el sentimiento que se desarrolla en la vida de alguien que se convierte hasta irracional. Pasión es el sentimiento que se desarrolla en la vida de alguien capaz de llegar a cualquier circunstancia, capaz de llegar a cualquier consecuencia. Desde luego que nosotros hablamos de la pasión de Jesucristo. Este absurdo no puede ser definido de otra manera. Por eso la cristiandad llama a esta semana de reflexión, ¿la semana de qué? De la pasión. La pasión, el elemento que sale de qué? Sale de lo racional, sale de lo humanamente comprensible, sale de lo humanamente aceptable. Es definido como pasión, porque la obstinación de Jesús en la cruz del Calvario era cumplir a cabalidad el proceso de la redención de la humanidad. Desde luego, queridos, que nosotros muchas veces pensamos esto y creemos que la pasión solo era de Cristo. Pero permítame preguntarle algo. ¿Y qué de la pasión del Padre? ¿Qué de la pasión de Dios? ¿A usted no le parece que en él había también una conceptualización absurda? ¿Qué de la pasión de Dios? Porque Cristo ofreció su vida por nosotros. Pero su vida fue el resultado de la acción de ¿quién? De la acción de Dios. Mira la pasión de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 16. Lo absurdo de Dios. Porque de tal manera. ¿Por qué a Juan se le ocurre decir porque de tal manera? ¿Por qué no dijo Juan del 1 al 10? Dime, ¿cuál fue la pasión de Dios? Porque no hay número para medir su pasión. Porque no existe número para medir su amor. La pasión de Dios entró a lo absurdo, al punto tal que aquel que le acompañó en el proceso de la creación de todas las cosas, aquel que fue su asistente en el proceso de la creación de todas las cosas, aquel que pronunciaba la palabra que estaba en su intención eterna, él decidió convertirlo en carne para que habitara entre nosotros y nosotros viéramos su gloria. Ese de tal manera es otro absurdo de Dios. ¿Por qué es un absurdo de Dios? Mire, ¿a quién se le ocurriría? ¿A quién de ustedes se le ocurriría reconciliarse con sus enemigos bajo la siguiente cláusula? Usted tiene un enemigo y este individuo le hace la vida de cuadritos. Y este individuo le hace la vida difícil.
Y este individuo le crea dolores de cabeza y angustia y le crea problemas. Pero un buen día, este enemigo se acerca a usted y le pone una condición. Oiga la condición. ¿Quieres que nos amistemos? ¿Quieres que seamos amigos? Sí, me gustaría, para evitarnos tantos problemas, tantas dificultades, tantas intrigas, tantas sospechas. Pues te voy a poner una condición. La condición que te voy a poner es que tú saques a tu hijo, lo pongas entre tu casa y la mía, y permitas que todo el vecindario lo escupa, y permita que todo el vecindario lo acuse, y permitas que todo el vecindario lo maldiga, y permitas que todo el vecindario lo flagele, todo el vecindario le haga cargar una cruz, lo ponga en un madero y finalmente lo mate. Y después que lo mate, yo voy a estar encerrado en mi casa, y cuando a ti te den la noticia de que tu nene se murió, entonces tú vas a ir a mi casa, me vas a tocar a la puerta y me vas a decir: vecino, ahora podemos reconciliarnos porque el nene se me murió. ¿Quién lo haría? Lo absurdo de Dios. Solo lo absurdo de Dios revela ese planteamiento de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y yo quiero que usted se grabe bien esto por lo que yo voy a decir más adelante. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie haría esto, pero Dios, el Padre, lo hizo. Es a través de la muerte de Cristo que usted y yo tenemos reconciliación con Dios. Yo no lo puedo entender a cabalidad. Yo no lo puedo comprender a cabalidad. Yo tengo que confesarles inclusive que he tenido en ocasiones, mientras trabajo con los documentos bíblicos, he tenido reacciones emocionales distintas. Trabajando con la historia de la pasión y muerte de Cristo, yo he tenido sensaciones emocionales divergentes, diferentes. En ocasiones he tenido que pararme a llorar, pero en otras ocasiones me ha dado coraje, me ha dado ira, me he molestado, me he indignado y he tenido que preguntarme qué razón hubo para que tú hicieras todo esto por nosotros. Lo absurdo de Dios radica en un amor incondicional. Un amor incondicional que fue manifestado a los seres humanos. Un amor incondicional que no ha habido maldición del hombre que lo haga cambiar de opinión. Que no ha habido pecado del ser humano que lo haya hecho cambiar de postura. Un amor incondicional, que no ha habido ateo que lo pueda disuadir a otra postura. Un amor incondicional, que no ha habido escéptico que pueda provocar un cambio de posición y de postura en Dios. Si hay algo, queridos, si hay algo que el ser humano en su postura de negación de Dios no podrá tolerar jamás, es el hecho de que aun cuando le niegue, el hecho de que aun cuando niegue su existencia, nunca escuchará del mensaje del Evangelio de Cristo decirle al tal: Dios te ha dejado de amar. Porque el amor absurdo de Dios es incondicional, eternamente y para siempre. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Dice la Escritura: pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo quisiera tener mucho más tiempo para poder plantear algunas cosas interesantísimas. Como por ejemplo, hay gente que dice, pero ¿y por qué usó este proceso? ¿Por qué él usó este proceso? ¿Por qué no pudo haber usado otro? Él se pudo haber parado en el malecón y pudo haber dicho, todos están perdonados. Y ya. ¿Por qué usó este mecanismo? Porque lo absurdo de su amor era revelar en el lenguaje, en el pensamiento y en el entendimiento del ser humano cómo se daba su amor. ¿Sabía usted que en Israel todos los años el sacerdocio celebraba un proceso de expiación de pecado? ¿Sabe usted que en Israel, por miles de años, los religiosos en Israel utilizaban el método de propiciación de pecado para que el pueblo se sintiera en paz con Dios? ¿Sabe cómo lo hacía? Buscaban un corderito, lo traían y allí le echaban todo tipo de maldición. Allí le echaban todo tipo de pecado. Allí le echaban todo tipo de oráculo de maldición. Y luego que le echaban todo el pecado al corderito, el sacerdote se iba con él y lo llevaba bien lejos, bien lejos, bien lejos, y lo dejaba solitario en el desierto. Y al final regresaba el sacerdote y todo el mundo acá empezaba a decir que no vuelva, que no regrese, que no aparezca por ahí, que no se aparezca, porque si no regresaba, era el mensaje que ellos entendían, que el pecado le había sido perdonado y había sido olvidado. El proceso de la pasión de Cristo fue dada en el contexto de la religión judía, porque era la forma y manera como ellos podían entender el acto absurdo e incondicional del amor de Dios. ¿Cuál es la nota luctuosa de eso? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le han recibido, a los que celebran hoy, a los que memoran hoy la pasión y muerte de Jesucristo y creen en el poder de su resurrección, a ellos les ha dado la potestad de ser llamados los hijos de Dios. En Miqueas capítulo 7, verso 18 y verso 19. Miqueas capítulo 7, verso 18 y verso 19. El profeta, bajo un impulso de admiración, mira cómo dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. En Lucas capítulo 4 y en el versículo 18 dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Escucha bien lo que voy a decirte.
lo absurdo de Dios, lo absurdo de Cristo, en el plan de su redención, está sostenido precisamente en un amor incondicional. Este amor incondicional no fue solo para ti. Este amor incondicional no fue solo para tu familia. Este amor incondicional no es solo para tus amigos. Este amor incondicional es para la gente que tú no pasas. Este amor incondicional es para la gente que te cae mal. Este amor incondicional es para la gente que te ha hecho trampa. Este amor incondicional es para la gente que tú desearías que se pudran cuando se mueran. ¿Verdad que es absurdo? Yo hubiera querido que Él me amara nada más que a mí y a los demás que se los llevara a la corriente. Pero es un amor incondicional. Hay mucha gente que piensa, que cree que la experiencia de lo absurdo de la cruz es una experiencia limitada. No, no es limitada. Nota bien lo que dice Juan. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Desde luego hay quienes tenemos religión económica y pensamos que en términos económicos la salvación es para los pobres. No, la salvación no es para la gente que tiene 10 pesos o menos. La salvación es para todos. Porque hay gente que puede tener muchos chavos, pero son tan pobres y tan pobres que lo único que tienen es dinero. Es para todo el que se descubra pobre. El acto absurdo del amor incondicional de Dios es para los quebrantados de corazón. Es para los que están cautivos. Es para los que están ciegos. Es para los que están oprimidos. La gran noticia de esta reflexión es que lo absurdo de Dios ha venido a manifestarse en un amor incomprensible del que el escritor bíblico dijo: si fuera tinta todo el mar, y si toda hoja fuera un pincel, y si todo el cielo fuera papel, no bastaría todavía para hablar de su amor. Hace unos años atrás fui invitado a predicar a una actividad en la ciudad de Nueva York. El pastor, muy eufórico, empezó a llamarme y a darme información sobre la actividad. En una ocasión me llamó y me dijo: estamos registrando a todos los amigos que estamos invitando. Fantástico, qué bueno. Luego volvió a llamarme, me dijo: tuvimos que poner circuito cerrado, tuvimos que sacar a la gente de la iglesia para salones, porque se nos llenó a capacidad el templo de invitados. Le dije: qué bueno, fantástico, qué maravilla. Cada vez me daba una noticia extraordinaria. La última noticia que me dio fue: pastor, estamos sorprendidos, esta es una iglesia latina y hay un sinnúmero de anglosajones que quieren venir para la actividad del amigo. Y le dijimos que no teníamos traducción, pero aún así ellos dijeron que no importaba, querían venir. Pues fantástico. Llegó el día de la actividad. Subí al altar para comenzar a predicar. Y desde luego yo estaba consciente que toda la iglesia, todo el templo estaba lleno de personas inconversas. Los miembros de la iglesia estaban en circuito cerrado en distintos salones.
Yo estaba consciente de eso, pero de inmediato dije, Dios bendiga a todos los santos que están en el templo. El pastor luego me dijo, cuando dijiste eso, te la dejé pasar. Yo dije, a lo mejor se lo olvidó. Pero lo más que me asustó, lo más que me aterró, fue cuando dijiste, quiero decirles a todos ustedes que todos están salvos. Cuando tú dijiste eso, Moisés, yo dije, pero qué barbaridad. Te confieso algo. Me vi tentado a interrumpirte. Me vi tentado a decirte que no podía seguir predicando. Me vi tentado a eso. Pero conociéndote, sabiendo tu trayectoria pastoral, dije, no, él tendrá que explicar eso de alguna manera. Algo tendrá él que decir. Déjame esperar con paciencia. Pero tú lo seguías repitiendo. Qué bueno es saber que todos los que están aquí ya son salvos. Todos los que están aquí alcanzaron lo absurdo del amor de Dios, lo absurdo de la gracia incomprensible de Dios. Todos los que están aquí ya pertenecen a la redención de Dios en Cristo. Y Él me dice, yo estaba a punto de un infarto, pero descansé cuando al final dijiste que la salvación estaba dada para toda la humanidad, para todos, para el bueno y para el malo, para el rico, para el pobre, para el intelectual como para el analfabeta, para aquel que ama a Dios como para el que no lo ama. La salvación fue dada para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para todos. Pero al final dijiste, Moisés, y eso fue lo que me tranquilizó. Ahora bien, ¿qué te falta por hacer? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora yo invito a todos ustedes a que pasen al altar y vengan diciendo desde el escaño, yo recibo el sacrificio de Cristo como el medio de salvación para mi vida. Y el pastor me dice, no lo podía creer. Escuchar inclusive a los anglosajones caminar por los pasillos de la iglesia bañados en lágrimas diciendo, yo acepto el amor de Cristo para mi salvación. Puede resultar un absurdo para mucha gente. Puede resultar un absurdo para la humanidad. Y en efecto lo es. Es un grandísimo absurdo. Claro que lo es. Es el absurdo más maravilloso. Es el acto más incomprensible. Yo no sé cómo a Él se le ocurrió salvarme. Y mucho menos hacerlo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero tú y yo hoy podemos decir, por gracia somos salvos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito.